Los trabajos nuevos siempre tienen ciertas directrices que hay que seguir para poder ser parte de la plantilla productiva. En esta ocasión te contaremos el de una persona que no sabe en qué se está metiendo, ni las aterradoras verdades que guardan los pasillos del edificio donde trabaja. Mi nombre es Almendra y hace poco tiempo asumí el puesto de intendente en un edificio histórico que había sido reconstruido después de un colapso. Desde el momento en que comencé mi trabajo, supe que había algo extraño en ese lugar. Era esa sensación calmada pero funesta de que hay algo que sucede detrás de bambalinas. Como si el mundo entero sostuviera la respiración en ese sitio. Los rumores de apariciones fantasmales circulaban entre los empleados y los vecinos, pero nunca imaginé hasta qué punto eran reales. Cuando ingresé por primera vez al edificio, me dieron un conjunto de reglas peculiares para seguir. Me advirtieron que eran cruciales para mantener a raya a los entes que habitaban el lugar. Las reglas incluían cosas como no apagar todas las luces a la vez, nunca mirar directamente a los espejos por más de unos segundos, y evitar hacer ruidos fuertes después de la medianoche. Pensé que era una exageración por parte de los encargados. Después de todo, era claro que en todos los sitios históricos pasaban cosas de ese tipo. Pero no tendrían por qué ser demasiado malas. A lo largo de mis años, que tengo 40, solamente me había topado con situaciones del tipo de que te abren puertas y ventanas sin ton ni son, pero nada más de qué preocuparse. Al principio no les di mucha importancia. Las reglas parecían más supersticiones que otra cosa, pero pronto me di cuenta de que había subestimado la gravedad de la situación. En un momento de descuido, incumplí una de las reglas. Apagué todas las luces en el edificio durante la noche para ahorrar energía a petición de uno de los gerentes del turno de día. Como me había responsabilizado a mí específicamente del tema, creo que era porque sabía que nadie más le haría caso. Tuve que hacerlo. Al día siguiente, las cosas empezaron a cambiar. Escuchaba pasos en los pasillos vacíos, voces que parecían venir de las paredes que me decían que mis compañeros hablaban mal de mí, y una cantidad de cosas que no se imaginan, y sombras que se movían en el rabillo de mi ojo. La sensación de estar siendo observado se me hizo insoportable, y un escalofrío constante recorría mi espalda. Mis veladas de trabajo se volvieron una pesadilla. Los fantasmas se volvieron más audaces y comenzaron a interactuar conmigo de formas aterradoras. Sentía fríos dedos acariciando mi piel, voces susurrando en mis oídos mientras me encontraba en mi hora de descanso. Me decían los secretos de otros, y estos resultaban reales. Lo que hacía más escalofriante todo lo que me decían respecto a que ellos conspiraban contra mí. También había objetos moviéndose solos y cayendo a la menor provocación cuando entraban en las habitaciones. Mi cordura se quebraba lentamente bajo el constante asedio sobrenatural. Lo peor fue una velada que me encontraba haciendo el aseo general de una de las áreas. Me encontraba a solas porque una de mis compañeras había enfermado de gravedad.
vi a un fantasma, una entidad desafortunada que había encontrado su final en ese mismo lugar. Consumido por un terrible incendio años atrás, su forma se había distorsionado y retorcido bajo el intenso calor, y ahora permanecía atrapado en un limbo de dolor y sufrimiento eterno. Sus ojos ardientes y llenos de furia escudriñaban el entorno con una intensidad maldita. Su rostro deformado por las llamas mostraba el dolor y la angustia que había experimentado en el momento de su muerte. Cada paso que daba dejaba una estela de fuego tras él, dejando ver la devastación y destrucción que su presencia conllevaba. El fantasma quemado avanzaba lentamente entre las ruinas humeantes, arrastrando sus pies en medio de escombros que ya no estaban ahí. Su gemido lastimero resonaba en el aire, un lamento que parecía susurrar la historia trágica de su final. Su cuerpo incandescente emitía un calor sofocante, haciendo que el ambiente se volviera asfixiante y opresivo. A medida que el espectro avanzaba, su figura iba perdiendo más y más sustancia, como si cada paso que daba fuera un sacrificio en sí mismo. Su presencia maligna era palpable, llenando el aire con una energía oscura y angustiante. Era el espíritu de un ser atormentado, condenado a vagar por la eternidad en busca de algo que ya no existía. Tuve que salir corriendo de ahí. Uno de los guardias me vio en ese estado de pánico total y me preguntó qué pasaba. Cuando fuimos juntos a revisar, no encontramos nada que nos indicara que algo había estado pasando. Desesperada por encontrar una solución, decidí investigar más sobre la historia del edificio. Descubrí por medio de internet, después de todo, para esta época, eso hace que todos podamos ser investigadores sin tanto tema que antes de la reconstrucción. Había ocurrido una tragedia en el lugar. Un incendio había cobrado la vida de varias personas, dejando un rastro de dolor y resentimiento en el ambiente. Luego de la reconstrucción que sufrió el edificio después del terremoto de 1985. Claro, lo volvieron a habilitar porque, en una ciudad con tan pocos espacios restantes, es claro que todo debe regresar a su punto estructural, porque siempre hay alguien esperando una vivienda o donde poner un negocio. Me di cuenta de que los fantasmas que me atormentaban eran las almas atrapadas de aquellos que habían perecido en el incendio. Había incumplido las reglas que les ofrecían un hastío de paz y ahora estaban descargando su ira sobre mí. Decidí enmendar mi error. Me disculpé en silencio con los entes y me comprometí a cumplir estrictamente las reglas que me habían dado. Encendí todas las luces del edificio. Evité mirar a los espejos y me esforcé por mantener la calma durante las noches de inquietud. Poco a poco, los fenómenos paranormales comenzaron a disminuir. Las voces se volvieron más tenues y las sombras menos amenazadoras. Aunque la tensión todavía estaba presente, el edificio recuperó un semblante de tranquilidad. A medida que seguía cumpliendo estrictamente las reglas establecidas para mantener a raya a los entes sobrenaturales en el edificio, comencé a sentir un cambio gradual en el ambiente.
Los susurros se desvanecieron por completo y las sombras ominosas ya no me acechaban en cada esquina. Parecía que los fantasmas estaban aceptando mi disculpa y mi compromiso de respetar su presencia. Claro, no todo podría ser perfecto, ya que en una ocasión que se fue la luz en el edificio, me había quedado dentro del baño, y aunque no quise, tuve que mirar al espejo por un tiempo, que procuré fuera de unos segundos. Pero al parecer, había sido más que suficiente para ver que mi imagen reflejada mostraba una sonrisa siniestra, con colmillos puntiagudos y retorcidos. Sus ojos eran como pozos oscuros y sin fondo, emanando una presencia maligna que helaba mi sangre. Mi corazón se aceleró y mi respiración se volvió entrecortada. No podía apartar la mirada de aquel reflejo distorsionado que parecía mirarme fijamente. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero la presencia sobrecogedora que emanaba de mi propio reflejo era demasiado real. El miedo me invadió por completo, haciéndome retroceder instintivamente sin importar a dónde mirara. La imagen distorsionada permanecía allí, riéndose burlonamente. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras la presencia en el espejo parecía cobrar vida. Sentía su influencia malévola, como si estuviera tratando de arrastrarme hacia su oscuro dominio. Golpeaba el reflejo tratando de salir, pero para mi alivio parecía que no lo estaba logrando, hasta que vi cómo pequeñas grietas comenzaban a formarse en el vidrio. Mi mente se nublaba con pensamientos perturbadores y mis manos temblaban sin control. Intenté romper el contacto visual con el reflejo, pero mis ojos parecían estar magnetizados por su terrible presencia. Me sentía atrapado, sin escape. Cada vez que parpadeaba, el reflejo se acercaba más y más a la realidad, su sonrisa retorcida amenazándome con devorar mi cordura. La angustia y el pánico se apoderaron de mí, y en un último acto desesperado, cerré los ojos con fuerza. Al abrirlos nuevamente, mi reflejo había regresado a la normalidad. Mi rostro cansado y agotado me miraba desde el espejo, sin rastro de presencia sobrecogedora que me había atormentado momentos antes. Después de eso, procuré llevar incluso una pequeña linterna conmigo, sin importar si me pesaba más de lo normal o si iba en contra del reglamento del uniforme. Aunque las manifestaciones se habían calmado, no podía evitar sentir una sensación constante de vigilancia. A menudo me parecía que los retratos en las paredes me seguían con la mirada y que los objetos se movían ligeramente cuando daba la espalda. Los espíritus aún estaban presentes, pero ahora parecían estar más en paz, aunque nunca realmente desaparecieron por completo. Con el tiempo me acostumbré a la presencia de los fantasmas y desarrollé una extraña conexión con ellos. A veces sentía como si pudiera entender sus susurros y sus intentos de comunicarse. Aunque esto podía ser inquietante, también me hizo darme cuenta de que estos seres eran almas perdidas, buscando atención y comprensión en un mundo al que ya no pertenecían. A medida que continué mi viaje en el mundo de lo paranormal y el estudio de las interacciones entre los vivos y los muertos, algo extraño comenzó a ocurrir. Las reglas extrañas que una vez me habían sido impuestas en el edificio encantado
parecían seguirme de por vida, sin importar a dónde fuera o qué hiciera. Por fortuna, concluí mis estudios de ingeniería y pasé a tener un trabajo en intendencia, a poder aspirar a algo más. Así que a los pocos meses de compartir ese espacio, me fui definitivamente. Eso sí, los entes se habían apegado tanto a mí que no me dejaban en paz. Incluso cuando me alejé del edificio y me adentré en nuevos lugares, las reglas persistieron, como si estuvieran grabadas en mi mente y en mi destino. No importaba cuánto intentara ignorarlas o deshacerme de ellas, siempre estaban presentes, recordándome su importancia y la conexión que había establecido con el mundo espiritual. Las reglas ya no eran solo una serie de instrucciones para evitar el tormento de los entes sobrenaturales, sino que se habían convertido en una parte integral de mi vida. Cada día recordaba con precaución no apagar todas las luces a la vez. Evitaba mirarme en los espejos por demasiado tiempo y me esforzaba por mantener el silencio después de la medianoche. Todo esto con la consigna de que, si no lo hacía, mi propia casa se volvía un espectáculo horrible. En una ocasión que estaba de viaje de negocios por mi nuevo trabajo, dejé todas las luces apagadas en el hotel. Después de todo pensé que no habría nada de malo en hacerlo lejos de mi casa. Pero desperté sobresaltada en medio de la noche, con el corazón palpitando en mi pecho. El aire en la habitación parecía cargado, pesado, y sentía una extraña sensación de opresión. A pesar de estar completamente sola en mi habitación de hotel, una oscuridad ominosa parecía haberse apoderado del lugar. Traté de convencerme de que solo era producto de mi imaginación, pero algo en el ambiente me decía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Traté de volver a dormir cerrando los ojos con fuerza, pero mi mente estaba demasiado inquieta. Fue entonces cuando escuché un ligero susurro, apenas audible. Me incorporé lentamente y miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido, pero lo que vi me heló la sangre. En la esquina de la habitación, entre las sombras, se alzaba una figura envuelta en llamas. Su cuerpo estaba retorcido y deformado, emitiendo un resplandor mortecino que iluminaba la habitación. Sus ojos llenos de fuego me miraban fijamente con una intensidad infernal. Era el fantasma quemado del edificio, materializándose de nueva cuenta frente a mí. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me paralizaba del miedo. El fantasma avanzaba lentamente hacia mí, cada paso dejando una estela de fuego en el suelo. Su presencia emitía un calor sofocante y sentía cómo el aire se volvía asfixiante. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca, incapaz de producir un sonido. El fantasma quemado se detuvo frente a mí, su rostro deformado mirándome con ira y sufrimiento. Podía sentir la opresión de su presencia, su desesperación y rabia contenida. Intenté retroceder, pero estaba paralizada por el terror. No había escapatoria, ni siquiera había podido moverme de la cama. Con un movimiento brusco, el fantasma extendió su mano carbonizada hacia mí. Sentí una ola de calor abrasador acercándose rápidamente y consumiéndome. El dolor era insoportable, como si mi cuerpo estuviera siendo incinerado lentamente. Grité en agonía, pero mi voz se ahogaba en aire sofocante.
Cuando creí que no podía soportar más, el fantasma quemado se desvaneció en el aire, dejándome exhausta y temblando en medio de la habitación. Me encontraba cubierta de sudor, mi respiración entrecortada. La presencia maligna había desaparecido, pero su impacto seguía estremeciéndome. De nuevo prometí seguir todas aquellas viejas reglas desde que estuve en el edificio, aunque esto podía ser agotador y en ocasiones frustrante. También me hizo darme cuenta de la importancia de vivir en armonía con el mundo espiritual. Las reglas eran una guía para mantener el respeto y la conexión con aquellos que ya no estaban entre nosotros, recordándome constantemente que nuestra existencia se entrelaza con lo invisible. A lo largo de los años, aprendí a encontrar un equilibrio entre la vida cotidiana y la presencia constante de las reglas extrañas y paranormales. Me di cuenta de que cumplirlas no solo era una forma de protección personal, sino también una muestra de respeto hacia los espíritus y las memorias de quienes habían habitado aquellos lugares. A pesar de los desafíos y las limitaciones que las reglas imponían en mi vida, nunca lamenté haberme adentrado en el mundo de lo paranormal y haberme convertido en la portadora de aquellas malditas reglas. A través de esta experiencia, fui testigo de la belleza y la compatibilidad de la existencia humana, tanto en lo tangible como en lo invisible. Hasta el día de hoy, continúo mi camino con las reglas extrañas como compañeras constantes. Aunque pueden parecer extrañas y restrictivas para aquellos que no las comprenden, son un recordatorio constante de la conexión profunda que existe entre los vivos y los muertos. Mi historia es una prueba de que nuestra relación con lo sobrenatural no puede ser ignorada o desestimada a través de las reglas extrañas. He aprendido a honrar y respetar el mundo espiritual y a recordar que nuestra existencia es mucho más compleja y fascinante de lo que podemos percibir con nuestros sentidos limitados.